Hola, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente día. En esta segunda semana vamos a hablar sobre un tema que también es relevante dentro de nuestra materia de gestión de emergencias 1. Es hacer el análisis de los aspectos de vulnerabilidad y la percepción social que existe en los riesgos que se tienen al momento de poder determinar ya sea factores sociológicos o factores sociales y sobre todo promover la participación ciudadana y sobre todo el adquirir capacidades de autoprotección y autogestión. Al iniciar esta temática me gustaría poderles leer a ustedes algo que es muy interesante e importante. Algo como de una reflexión de una fábula antigua china. Dice, un hombre presumía diciendo, mi arco es tan bueno que no necesita flecha. Otro afirmaba, mi flecha es tan buena que no necesita arco. El árbitro arguero Yi los oyó y les dijo, sin arco, ¿cómo pueden disparar la flecha? Y sin flecha, ¿cómo pueden dar en el blanco? Así se valieron a la vez del arco y de la flecha, y Yi les enseñó a los dos hombres a disparar. Este pensamiento fábula es de Han Fei Shi, que nos lleva exactamente a ligar que el arco y la flecha en la práctica y la teoría es parte de un trabajo manual, pero también de inteligencia, y que nos debe de llevar, óiganlo bien, a una eficacia y eficiencia en nuestro proceder. La ciencia, como la conciencia, son el blanco al que debemos de apuntar y es algo difícil ser muy asertivos. Pero a través de nuestros esfuerzos nosotros debemos ver que la comunidad, que es el arco, dentro de esta teoría, también podría ser la flecha. Vamos a estudiar un poco esta teoría y ver esos conceptos básicos cuando hablamos de esas gestiones de riesgo, sobre todo los análisis. Retomemos algo. En el riesgo y el desastre, nosotros a veces, a través de periódicos, noticieros o conversaciones que tenemos o hoy con las redes sociales, nos damos cuenta de la vulnerabilidad que existe en las amenazas, en el desastre y el riesgo que vivimos momento a momento de nuestra vida. Si bien es cierto, todo esto puede tener un sentido negativo para muchísima gente, pero debemos de analizar que este tipo de conceptos tienen una implicación diferente. El riesgo nos conlleva a analizar amenazas, la vulnerabilidad en la que vivimos, más las capacidades que debemos de tener para exactamente poder tener eventos y de una forma adversa ver que los desastres o emergencias, bueno, los podemos superar. El desastre es una situación adversa causada por la combinación de una amenaza y la vulnerabilidad que a veces se ocasiona a través de los daños y pérdidas superiores a los que una comunidad puede recuperarse muchas de las veces por sí sola, escúchenlo bien. Cuando las pérdidas son menores, nos referimos generalmente a una emergencia, y cuando el evento es de gran magnitud, le llamamos catástrofe. El desastre es ese evento negativo más la vulnerabilidad a la cual debemos de enfocar muchos de nuestros aspectos. Cuando hacemos mención o hablamos del desastre como un evento potencialmente negativo y que ocurre, a lo cual se suman variables como la vulnerabilidad y no existe una posibilidad real que nos permite evitarlo. También nos enseña a que debemos diferenciar aquellos fenómenos naturales, es decir, acciones de desastre natural, que muchas veces los utilizamos como si fuera lo mismo. Los desastres no son naturales. El desastre se refiere a la alteración que se genera por el impacto de un fenómeno de origen natural.
o el producto de la acción del ser humano, que es incidiendo negativamente en el funcionamiento de una sociedad debido a su vulnerabilidad. Es por eso que dentro de una sociedad se requiere desarrollar, salir de una pobreza y tener políticas de una gestión integral que nos permitan la reducción de riesgos para evitar consecuencias en los desastres y reducir las posibilidades de desarrollo, ¿sí?, en las diversas comunidades que conforman una región o un país. Es importante que nosotros sepamos identificar plenamente las amenazas y esa vulnerabilidad a la cual las comunidades se enfrentan. Podemos identificar a veces pérdidas probables, pero también vemos la situación de cómo se exponen estas y contar con la debida información que nos permita planificar y tomar decisiones para poder reducir los riesgos. En la actualidad, promovemos la reducción del riesgo. Debemos incentivar acciones que eviten que el impacto de un evento se convierta realmente en un desastre. Es por eso que muchas veces cuando hablamos de reducir el aspecto vulnerabilidad, estamos construyendo de una forma segura, con materiales adecuados, promoviendo el buen uso primero del suelo, evitando la construcción en zonas inundables o de altas pendientes, preparando a las comunidades y a las instituciones para poder actuar ante situaciones críticas y así poder reducir esa posibilidad de un desastre. La vulnerabilidad va a disminuir en la medida en que las personas, comunidades o instituciones incrementen sus propias capacidades, entendidas con esa combinación y fortaleza de atributos, conocimientos y recursos disponibles que tiene una persona, una comunidad, para poder reducir su vulnerabilidad ante el riesgo de un desastre. Las capacidades son esenciales para que la comunidad, escúchenlo bien, pueda incrementar niveles de organización y resistencia para poder enfrentar y recuperarse de eventos adversos. Ahí entra también otro concepto que vamos a manejar después, la resiliencia, que define esa capacidad que tiene una sociedad o un ecosistema de absorber el impacto negativo de un evento adverso y poderse recuperar a sí mismo. Entonces vean ustedes cómo al hablar de estas acciones, nosotros debemos de ver áreas y componentes ante la gestión del riesgo. Hacer un análisis de riesgo donde hacemos estudio de las amenazas y análisis de vulnerabilidad. Reducción del riesgo, trabajando con la prevención y mitigación. Manejo de los eventos adversos que se nos presentan a través de una preparación adecuada. La alerta, que es parte de nuestras acciones, y la respuesta que tenemos ante este evento. Y después viene ese proceso que a veces se dificulta, que es la recuperación, es decir, la rehabilitación y reconstrucción. Por eso cuando nosotros hablamos de ese análisis de vulnerabilidad y la percepción del análisis en riesgo o de riesgo, este se refiere realmente al estudio de causas posibles, de amenazas y probables eventos no deseados que nos van a causar daños y consecuencias que estos pueden producirnos. Entre las actividades más relevantes encontramos primero identificar la naturaleza, la extensión, intensidad y magnitud de la amenaza. Determinar la existencia y grado de vulnerabilidad. Identificar las medidas y recursos disponibles. Debemos construir escenarios de riesgo probables. Determinar niveles aceptables de riesgos, así como
consideraciones costo-beneficio de posibles medidas dirigidas a evitar o reducirlo. Fijar prioridades en cuanto a tiempos y movimientos de recursos. Diseñar sistemas que nos permitan administrar efectivos y apropiados para poder implementar y controlar los procesos anteriores que hemos mencionado. Al hablar de esta reducción de riesgo y la vulnerabilidad, nos referimos a todo ese conjunto de métodos que nos van a ayudar a disminuir o evitar riesgos de desastre, analizando causas, disminuyendo el sentido de vulnerabilidad de personas y bienes, así como minimizando su exposición a este tipo de fenómenos. La reducción contiene dos componentes importantes que ustedes no deben de olvidar: la prevención y la mitigación dentro de esa reducción del riesgo. Esto nos lleva a reducir el riesgo si se trabaja en la gestión adecuada del medio ambiente y el entorno, conocerlo, analizarlo. La prevención, hablamos mucho de ella. Ese conjunto de acciones cuyo objeto es impedir sucesos naturales o antropópicos en combinación con la vulnerabilidad que nos genera un daño y pérdida en las personas, bienes y servicios y el ambiente mismo. Esto nos lleva entonces a que la prevención debe ser la aplicación de medidas para evitar que un evento provoque una emergencia. Esta mitigación es el resultado de la intervención dirigida a reducir el riesgo. Son medidas estructurales y no estructurales que, adoptadas, nos van a permitir evitar o reducir riesgos ante amenazas naturales o antropópicas, es decir, la reforestación de manglares para reducir el riesgo derivado de las mareadas gigantes y sensibilización sobre los peligros naturales a través de proyectos escolares. Escúchenme bien, la educación en las escuelas, desde la educación básica hasta la superior. Algunas acciones de prevención y mitigación deben ser claras, precisas y trabajadas por el sistema del propio gobierno con la coadyuvanza de la propia población. Estas podrían ser identificación y señalamiento de áreas de alto riesgo o peligro, el poder trabajar en la reubicación de personas y bienes fuera de las zonas de peligro, responsabilidad del Estado, reforzamiento de estructuras en cosas y edificaciones malas con condiciones que sabemos no podrán resistir un evento determinado. Llevar información y concientización sobre la amenaza a las comunidades y ayudarles a ver la forma de evitar o reducirlas. Protección y reforestación de las cuencas para evitar erosión, inundaciones, avalanchas y proteger la fuente de agua potable y la diversidad de recursos naturales, que nos estamos olvidando de ellos. Debemos saber manejar todo este trabajo, este manejo de eventos adversos. Población, gobierno, es en conjunto, no es responsabilidad del uno o del otro, es conjunto, con la responsabilidad que le corresponde a cada quien. La mejor manera es evitar, ¿sí?, acciones. Fíjense bien, un proverbio decía chino, vuelvo con los chinos, porque están de moda. La mejor manera de evitar que un tigre te devore es montarte sobre él. Órale. El manejo de estos eventos exactamente adversos debe de tener tres componentes. Lo resalto: preparación, alerta y respuesta. Esa preparación es todo ese conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y de animales, otros daños organizados que en forma oportuna y eficazmente, de acuerdo a nuestra
respuesta habrá una rehabilitación. En esta etapa debemos de planificar y organizar acciones de respuesta a una emergencia que no podemos evitar muchas de las veces, pero estas acciones de preparación nos van a permitir definir funciones de las cuales los miembros y grupos de la comunidad podrán actuar en la emergencia, elaborar inventarios de recursos humanos, materiales de las comunidades, conocer quiénes somos, qué tenemos, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestros recursos, qué necesitamos, qué vamos a promover. Determinar sitios donde encontramos alojamientos temporales para casos de emergencia, pero reales, no nada más políticamente. Diseñar procesos de evacuación de poblaciones hacia zonas seguras, marcando rutas de acceso. Informar a la población medidas que deben de seguirse en caso de emergencia, así como la difusión de ese plan comunal de protección civil y hacerles ver que su vida es obligatorio. Capacitar a esa población para apoyar las labores de las organizaciones de socorro durante una emergencia. Son acciones coadyuvantes, vuelvo a repetir. Y establecer un sistema de comunicación continuo de información con la comunidad. Esto nos va a permitir tener tipos de alarma en nuestras diversas regiones y comunidades donde con una comunicación de emergencia vamos a dar a conocer en forma inmediata a la población. Esta alerta es el estado de declaratoria para tomar precauciones específicas con la probabilidad de un suceso adverso. Los estados de alerta se declaran, óiganlo bien, los estados de alerta se declaran para que la población e instituciones tomen medidas preventivas. Población e instituciones. Esta declaración de alerta debe ser clara, con una redacción simple y correcta, asequible, es decir, debe difundirse por todos los medios y ser comprendida por toda la gente, no importando sus niveles. Se debe de actuar en forma inmediata y sin demora alguna, ser coherentes y no estar trabajando con contradicciones. Oficialmente procede y debe de ser siempre de fuentes oficiales y confiables, y así lo maneja nuestra propia ley de protección civil, la cual es responsable de emitir a través de la Dirección General de Protección Civil. En respuesta, todo este tipo de acciones lleva a cabo un evento adverso que tiene por objeto salvar vidas, tanto humanas como de animales, escúchenlo bien, reducir sufrimiento y disminuir pérdidas de vida como de material. Actividades típicas, tenemos muchísimas, donde entra la búsqueda del rescate, la atención hospitalaria, asistencia médica, evaluación de daños, alojamiento temporal, suministro de alimentos y de vestido, para que ese proceso de recuperación que comprende lo que le llamamos rehabilitación y reconstrucción tenga un objetivo de restablecer las condiciones de vida de la población afectada por un evento adverso, promoviendo al mismo tiempo los cambios necesarios para la reducción de un desastre. Entonces podríamos decir que al analizar la vulnerabilidad y esa percepción, estamos creando capacidades de autoprotección y autogestión. En algunas acciones de rehabilitación debemos de trabajar evaluación y cuantificación de los daños para restablecer servicios básicos a una comunidad en el área de salud, energía, agua potable, comunicación, transporte. A través de la organización de brigadas, apoyar el trabajo de las instituciones en la rehabilitación de nuestros servicios básicos, identificar áreas y actividades prioritarias para que sea pronta esa recuperación y sea funcionable, y tener centros de salud adecuados, iniciar una reparación del daño físico, social, económico, ambiental. Fíjese todo lo que implica, por favor. Específicamente esa rehabilitación se toma como una consecuencia de una catástrofe para permitir el reinicio de los servicios básicos y ayudar a las víctimas y servicios de la comunidad para poder posibilitar el restablecimiento de las actividades económicas, incluyendo hasta la agricultura y otros aspectos que olvidamos muchas veces.
¿Qué podríamos decir entonces? Que en este proceso la rehabilitación tiene un objeto que debe de permitir a una población afectada reinicien patrones de vida, fíjense bien cómo se los menciono, más o menos normales previos a la situación del desastre. Entonces, esta reconstrucción al análisis vulnerable y percepción social del riesgo debe de ser ese proceso de reparación a mediano o largo plazo dentro del daño físico, social, económico y mental a nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento adverso. Como pueden ver, al hablar de estos temas nos podemos ir más allá. Espero esta información les haga reflexionar y buscar más y aplicarlo realmente, porque ustedes son responsables, pues la mayoría trabaja en el sistema, pero debemos trabajar la concientización y hacerle ver a la población que este es un trabajo en combinación de coadyuvanza, Estado, pueblo. Les agradezco su atención, quedo a sus órdenes como siempre, que tengan excelente día. Hasta pronto.